mis labios, tu corazón. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Atrae el corazón de las naciones, atrae el corazón de Latinoamérica, atrae el corazón de cada familia, restaura la esencia, corazón, corazón, enciende el fuego en el interior, el fuego del primer amor, el fuego del primer amor. Hey, yeah. Atrae mi corazón. Corazón, Atrae mi corazón. dejamos fluir, yeah. Jesús. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Gracias por esta mañana, Señor. El ritmo de tu corazón en mí, el ritmo de tu corazón. Gracias. Atrae mi corazón. Aleluya. Grande eres tú, Señor poderoso, Rey de reyes y Señor de señores. Gracias por esta mañana, Señor, hermosa, mañana fresca, mañana de verano, Señor. Gracias. Gracias, Dios, porque sabemos que hoy, si nos despiertas, todo sustento, desde lo espiritual, material y físico, ya fue dado para cada uno de nosotros, Señor. Damos las gracias, Padre, en verdad, por el amor que nos tienes, que nos has tenido y nos tendrás por siempre, Señor. Gracias por tu paciencia. Gracias, Dios, por tu bondad, por tu fidelidad, Señor, que es para siempre. Gracias por cada promesa que has ido cumpliendo en nuestras vidas, Señor. Gracias por el don de la fe que nos has dado, Señor. Porque por la fe es que creemos, Señor. Es por la fe que moveremos montañas, Señor. Por la fe veremos cada milagro, cada señal y cada prodigio que tú nos muestres, Padre Santo. Gracias, en verdad. Tú eres maravilloso, Señor. En esta mañana, lunes 15 de marzo, Señor, te damos las gracias. Gracias, Dios. Porque de ti, Señor, ha placido darnos vida en esta mañana. Gracias por el propósito de vida que nos has dado a cada uno, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Te bendecimos en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Giovanna, buenos días. Qué bueno verte, Giovanna, esta mañana. Bendecida. Cecita, buenos días, bendiciones. Esta mañana, hermana Nancy, Mercedes, buenos días. En el nombre precioso de Jesús. Dios es bueno, es generoso. Dios es amoroso. Es su esencia, siempre lo ha sido, será por siempre. Amén. En verdad, si vemos la escritura, la palabra, vemos que no importa cómo podamos portarnos nosotros ante Él. Él nunca dejará de amarnos, pero qué mejor que ser un hijo obediente ante Él para recibir toda bendición que Él nos ha prometido y que está escrito en su palabra. Él dice, bendito aquel que confía en Jehová. Bendito aquel que confía. ¡Wow! Son palabras fuertes, claras y concretas para nuestras vidas. Yo creo que si confiamos en el Señor con su palabra, seremos benditos en todas las cosas que vayamos a hacer.
Amén. Fue claro en su palabra. Eso dijo Josué, dijo Moisés, le dijo a cada hombre o mujer de Dios que está escrita en la Biblia, ¿no? Cree en mí. Aquel que cree, dice la palabra, todo es posible. Aquel que cree. Así es. Ese es el Dios que tenemos. El Dios de los imposibles. El Dios que puede hacer todo lo que a Él le plazca hacer. Porque todo lo que esperamos siempre tiene que ser en su voluntad. Amén. Ese es el punto referente de Él. En la voluntad de Él es que todo lo que recibimos sea bueno o es bueno. Amén. Y esta mañana creemos igual, no hay duda. Ya son casi 25 años caminando en esta senda hermosa que se ha hecho para nosotros. Y seguimos creyendo y seguimos viendo la añadidura todos los días. Así es, todos los días, cada mañana vemos añadiduras espirituales, paz, sosiego, tranquilidad, entendimiento de su palabra. Y en la parte física vemos el sustento todos los días. Él se encarga de ver por nosotros todos los días, amados hermanos. Amén. Estamos hablando, somos in-house, ante todo, disculpen, somos la comunidad in-house acá en La Victoria, en Lima, Perú, y quienes habla esta mañana el pastor César Reaño, contento, agradecido por Dios, por este privilegio y poder compartir un día más en su presencia. Amén. Hemos estado hablando todo este tiempo de fe, y hay mucho todavía que hablar de fe, en verdad, porque es lo que necesitamos creer el día de hoy, ante todo lo que vemos en este mundo, ante las cosas que se ven en los gobiernos, las luchas, las querellas, los problemas que este mundo manifiesta, y ante un virus que no se ve, ante algo que no se ve, pero que sabemos que está allí. Amén. Sabemos porque vemos la cantidad de muertos, familiares, pastores, cuántos hombres de Dios han fallecido hasta el día de hoy. Amén. Así es. Y vemos realmente que qué importante es escuchar la voz de Dios y obedecerla. Eso es. Que siento en mi corazón, en mi espíritu, hermanos, que aún hay algo más que tenemos que saber. La justicia de Dios es fuerte, es real para cada uno de nosotros. La justicia de Dios realmente para cada uno de nosotros, cuando nos toque ser juzgados, va a ser muy difícil, en verdad. Por eso es importante hoy, aunque aún estamos vivos, el poder hacer las cosas correctamente ante sus ojos, porque todos pasaremos por ese tiempo. Amén. Cuando hablamos de fe en este tiempo, estas semanas, estamos hablando de Elías, un hombre de fe, un hombre que tuvo el tiempo, un hombre que dijo no llueve, no llueve, y cuando dijo llueva, llovió. Un hombre que mató a 600 o casi 600 sacerdotes de Baal, un hombre que siempre estaba puesto la coraza de fe en su vida, pero algo pasó que tuvo que pasar por estaciones. Amén. Por estaciones. Y estamos hablando de la serie de estaciones que todo ser humano tiene que pasar. Amén. Estamos hablando de tiempos en que, aunque nos duela, aunque no creamos nosotros mismos que estamos pasando, Dios va a permitir que pasemos situaciones o estaciones en nuestras vidas. Amén. Y esa estación va a ser siempre para edificación, para reflexión, para poder meditar qué estamos haciendo o hacia dónde estamos yendo. Muchas veces creemos que lo que hemos hecho hasta el día de hoy es lo correcto.
Pero cuando miramos a nuestro alrededor, podemos ver que estamos en el mismo lugar que hace 5 años, 10 años, y que en verdad no hemos avanzado, porque toda experiencia espiritual, hermanos, todo aporte espiritual que Dios nos da, tiene que redundar en lo físico y en lo material. Sí, así Dios lo ha establecido. No solamente el que recibamos palabra y seamos hombres o mujeres espirituales, que Dios lo desea, sino que el mundo pueda ver a través de nuestras vidas cómo Dios nos enriquece en toda área, pero no para que seamos y digamos es nuestro, sino que digamos, mira lo que Dios me dio para poderlo compartir contigo. ¿Quieres aceptar esta condición? Mira, ve, todo lo que tú ves, mi familia, la casa, el trabajo, todo lo que tengo, Dios me lo dio. ¿No lo quieres tú también tener? Es importante cada estación. Vimos la primera estación, que fue el desierto que tuvo que pasar Elías. Después vimos la estación del monte. El monte es el lugar del encuentro con Dios. Hemos hablado de eso ya. El monte Horeb, donde estuvo Moisés también recibiendo, donde estuvo el pueblo del Señor recibiendo palabra, el lugar del encuentro con Dios. Amén. Hoy veremos la tercera estación, la cueva en el monte. Amén. Y vamos a Primera Reyes, capítulo 19, de versículos 9 hasta el 10. 9 y 10. Amén. Amén, amén, amén. Dice en Primera Reyes, capítulo 19, versículos 9 al 10. Al llegar allí, se metió en una cueva. Estamos hablando de Elías. Amén. Para pasar la noche. El Señor se le aparece a Elías. Pero el Señor le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Esas preguntas, ¿no? ¿Qué haces aquí? Elías venía de matar, pero antes de eso, venía de una confrontación con los sacerdotes de Baal, diciendo cuál es su mejor Dios. Y Elías permite que los sacerdotes de Baal construyan un altar y ponen sacrificio y le ponen harta leña y todo, esperan que el fuego de Dios consuma todo eso. Pero no pasó nada. Y esa gente comienza a danzar, y mientras danzaban se iban cortando, se iban dañando, porque esa es la parte que el diablo siempre hace. Ustedes ven a mucha gente con muchos cortes en las caras, en el cuerpo, que ellos mismos se profieren, ellos mismos se lo hacen. No es que sean mechados con otros o peleados con otros, ellos mismos se lo hacen. Y es lo que Dios hace, creyendo que es la forma de causar más terror a la gente que los pueda ver. Y Elías lo miraba cómo hacían todo eso. Y después que acabaron y no pasó nada, Elías mandó construir un altar. Y se levantó un altar y se puso el sacrificio encima. Y además dijo, mojen todo, pónganle bastante agua. Y esto decía, ¿cómo se va a quemar todo mojado? Decían los sacerdotes de Baal. Pero después que tuvo terminado todo, él imploró al Señor de los cielos y dijo, Señor, aquí te presento esto y muestra quién eres tú. Vino un fuego arrasador desde el cielo que quemó el sacrificio, y también quemó el otro sacrificio y lo dejó en nada. Y después que fue demostrado el poder de Dios ante toda esa gente, Dios le dio la autoridad y el poder a Elías a que matara a tanta gente que era anatema para el Señor. Pero después de eso, escucha que Jezabel dice, ahora te voy a matar porque has matado a mis sacerdotes, y el hombre huye al monte y ahora está en la cueva. Amén. Y el Señor le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Versículo 10. Él contestó, siento un ardiente amor por ti, Dios Todopoderoso. Me duele ver cómo el pueblo de Israel ha quebrantado el pacto contigo
ha derribado tus altares, ha dado muerte a tus profetas. Solo yo he quedado y ahora están tratando de matarme a mí también. Tenía temor por su vida, estaba temeroso de lo que iba a acontecer. En verdad sí, pues, el enemigo siempre es encargado. No se escucha. Amén. ¿Se escucha o no se escucha? ¿Nada? ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí se escucha? ¿Se escucha? ¿Aló? Amén. ¿Ahora sí se escucha? ¿Sí? ¿Alguien me puede decir si se escucha, por favor? ¿Se escucha? ¿Me pueden decir si se escucha, por favor? Amén. Pongan si se escucha. Sí se escucha. Amén. Gracias, Cecitar. Dios te bendiga. Gracias. Sí, bueno. Amén. Gracias. Amén. Gracias. Gracias. Bueno, estamos hablando de Elías. Y en verdad, estamos hablando que este hombre se escondió en la cueva. La palabra de Dios nos enseña que Elías llega a la estación del monte y su decisión fue encerrarse en una cueva. ¿Para qué? Para no morir. Porque temió por su vida. Y miren cómo es el Señor. Él dice, el Señor Jesús, aquel que quiera cuidar su vida, la perderá. Pero aquel que no le importe su vida, vivirá conmigo para siempre. Y el profeta Elías, uno de los más grandes que hemos visto, y la palabra dice que antes de la venida del Señor, dice que el espíritu de Elías será derramado nuevamente, vendrá nuevamente antes de la venida del Señor. Pero como hombre, como somos tú y yo, está mostrando el Señor que sí, por más fe que tengamos, siempre aparecerá ese momento difícil de nuestra vida de confrontar nuestras vidas. Si deseamos morir por causa del Señor, si en verdad decimos amén, Señor, amén, pero en el momento exacto, ¿qué decisión tomaremos tú y yo? Hay algo que siempre repito a los que me conocen y les digo, ¿qué pasaría si en estos momentos que estás en tu casa, en tu cuarto, allí, de repente, se acerca alguien o rompen la puerta de tu habitación, en tu casa, con metralletas, con armas, y te dice, dime si eres cristiano o no? Y tú sabiendo si eres, que si respondes que sí, recibirás un balazo o un machete, un cuchillo y te matarán. ¿Cuál sería tu contestación en verdad? Esa es la pregunta. Y eso es lo que sintió justamente Elías, porque en el momento en que él mataba a los demás se sentía bien, pero apenas escuchó las amenazas contra su vida, es que sintió temor. Y lo que decidió fue correr y esconderse. Dice que hasta el monte fue y se escondió en una cueva para no ser encontrado, para poder mantener su vida. Amén. Y el Señor le dice, ¿qué es aquí, Elías? Y el Señor nos preguntará a nosotros, hermanos, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás escondido? ¿Cuál es el temor que tienes? ¿Acaso yo no soy tu Dios, el creador de todo? ¿Acaso yo no soy quien te guardo, quien te cuido? Porque muchas veces tomaremos actitudes, no de valentía ni poder, así como Pablo le dijo a Timoteo, ¿se acuerdan? ¡Ey, Timoteo, qué pasa! ¿Por qué lloras? Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder.
Eso fue lo que le dijo. ¿Qué pasa? Dios no te ha llamado para que sufras, ni llores, ni te lamentes. Él te ha dado para que tengas poder y autoridad de parte de Él y que seas valiente. ¿Acaso no le dijo eso a Josué? Esfuérzate y sé muy valiente, le dijo a Josué, porque yo estaré contigo todos los días de tu vida. Eso fue lo que le dijo. Y eso es lo que nos dice a nosotros, a cada uno. ¿Qué hacemos escondidos? Oye, pastor, pero no estoy en una cueva. No. Pero en el lugar que estás, en la forma en que estás, es como si estuvieras escondido y no avanzas. Y sigues esperando no sé qué cosa y no avanzas. Y Dios ya te mostró, pero no avanzas. Y Dios ya te habló, pero no avanzas. Sigues en lo mismo. Y ¿saben qué, hermanos? Cuando nos damos cuenta, ya pasaron 5 o 10 años, en verdad. Así es. Y cuando vemos a nuestro alrededor, o nos vemos en el espejo, en verdad, vemos que, y el espejo no miente, ¿cierto? Vemos que el espejo nos habla y dice, ¿qué has hecho por tu vida hasta el día de hoy? La decisión de Elías fue irse al monte y esconderse en la cueva y encerrarse en ella. Esto es interesante, en verdad, porque al llegar a la estación del monte, cualquier decisión puede darle un giro contrario a nuestra vida. Así es. Ha llegado al punto de decir, ¿y ahora qué hago? ¿Saben qué? Mejor me escondo, aquí estoy tranquilo, porque aquí nadie me va a molestar, y la forma en que yo he establecido vivir, nadie se meterá conmigo. ¿Cierto? De repente esa es tu condición el día de hoy. Pero no es lo que Dios quiere que sea. Miren, las cuevas son usadas como refugios, como viviendas o como tumbas. Amén. Esa es la forma que uno establece una. Acuérdense que David estuvo en una cueva por 10 años casi, esperando que Dios trate con su vida, porque ese hombre, David, a los 15 años de edad fue ungido para ser rey. Pero después de que mató a Goliat y fue general del ejército de Saúl, el mismo Saúl quiso matarlo, y fue cuando comenzó a esconderse y encontró una cueva en las partes altas, en otro monte que se llama Adulam, y se escondió por casi 10 años. ¿Para qué o por qué? Es otra historia, ¿cierto? Pero él salió triunfante. Y él esperaba a Dios que Elías saliera triunfante de la cueva y volviera a hacer lo que hacía antes. Recuerda que esta cueva está situada en el lugar del encuentro, el monte Horeb. Así es, el lugar donde Dios habló con Moisés y le dio los mandamientos que ahora los conocemos en el nombre de Jesús. ¿Se acuerdan cuando él fue a un lugar donde los cuervos le daban de comer a Elías? En este momento no es Dios quien le envía un ángel, sino que es el mismo Dios quien viene a él. Sí, porque antes Dios le dijo, anda, escóndete un tiempo allá. Dios lo envió, pero esta vez él toma la decisión de esconderse por su cuenta sin consultar con Dios. Por eso que Dios mismo lo busca y le dice, ¿qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo en esta cueva? Yo te envié a esta cueva. ¿No fuiste preparado para esto? Yo te preparé para otras cosas más grandiosas que tuvieras que hacer. ¿Qué haces aquí escondido? Eso es lo que Dios le pregunta a Elías. Muchas veces, hermanos, Dios mismo te va a confrontar tu vida. Dios se va a acercar a ti y te dirá, ¿qué estás haciendo tantos años que me conoces
y hasta ahora no reaccionas y no cambias tu forma de pensar ni de vivir. ¿Qué estás haciendo? Pronto voy a venir por la iglesia, por lo que yo creé, y estarás tú en ese momento listo para irte conmigo. Porque así como estás, no estás listo. Eso es lo que nos trata de ver el día de hoy el Señor. Estamos de repente en la estación de la cueva. Claro, es mi refugio, es mi seguridad. Solamente hay una entrada y sé por qué entrar y me podré defender. Pero Dios no nos ha llamado para estar ahí. Nosotros, acuérdate, hermano, hermana, vivíamos en una cueva antes de conocer al Señor, en la forma que vivíamos. Una cueva mental, una cueva física, porque esa era la forma de enfrentar a lo que venía. Mas hoy no. Hoy Dios nos ha dado poder y autoridad. Nos ha dado su palabra. Nos ha puesto ángeles alrededor, miles. Nos ha dado un espíritu en nuestras vidas para discernir cada momento, cada palabra que el Señor nos da. Y en el tiempo de escondernos, el tiempo de irse, de manifestar e ir adelante, abriendo trochas o senderos para los que vienen atrás nuestro. Amén. Así es. Por eso que en este momento ya no es un ángel quien va a verlo, sino el mismo Dios quien le habla a Elías. En nuestras vidas hay situaciones en las cuales Dios no envía al mensajero, sino que Él mismo vendrá a confrontarnos, hermanos. Y créanme que cuando es Dios mismo, está muy cerca de un ultimátum. Estamos esperando que Dios mismo descienda, nos hable, o se presente ante nuestro y nos diga, ¿qué estás haciendo? Estamos cerca de un final, hermanos, que puede ser nuestras vidas. Hoy les digo, hermanos, en verdad, he sentido mucha tristeza. Estoy tratando de discernir por qué tanto pastor, por qué tanto hombre de Dios ha fallecido, mucho más joven que nosotros. Y hablaba con mi esposa al respecto. No sé en verdad cómo llevaban su vida y eso no me toca a mí hablar de eso. Pero yo creo que le habló igual a ellos que a nosotros y nos habla de muchas formas, hermanos. Cuando Dios mismo dice, háblame el Señor, pero ¿para qué quieres que mismo Dios te hable si envió el mensajero, envió profetas? Y a Moisés, como le dijo al hombre que estaba en el infierno tratando de hablar con Abraham. Me llama la atención la pregunta que Dios le hace a Elías. No le dice, ¿dónde estás? Tampoco le dice, ¿qué haces allá? Sino que le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Esa es la pregunta que Dios le hace. Pero yo te voy a decir, pregunto algo, hermano, ¿acaso Dios no sabe todo? Sí, Él sabe todo. Pero así como Jesús le pregunta al ciego, ¿qué quieres que te haga? Y no era ciego. O cuando la viuda habla con Eliseo y le cuenta toda la historia de deudas que tenía, y después que se lamenta entre Eliseo, y Eliseo le dice, ¿y yo qué quieres que haga? Sabiendo lo que tenían que hacer. Pero Dios pregunta porque quiere tu respuesta. No quiere moverte según lo que está viendo, sino tu respuesta. Porque Él quiere ver tu corazón, lo que sale de tu boca, tu corazón. De repente el ciego decía, no, yo quiero que me muevas solamente aquí, me pongas por allá. Y él quería saber que lo que el ciego quería en verdad. Y él decía, yo quiero ver, Señor. ¿Cuál es tu respuesta en este tiempo ante esta pregunta, hermano, hermana? ¿Qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo en este tiempo en tu vida? Esto significa que para buscar a su siervo, Dios se metió en la cueva, ¿o no? No hay lugar donde tú te metas que Dios no te pueda alcanzar, hermano, hermana. Yo no sé
cuál es tu posición mental o física en este tiempo espiritual. Pero Dios te dice que es tiempo de que salgas de allí. Es tiempo de que no busques excusas para hacer lo que estás haciendo, porque ya se cansó de tus excusas. Tú sabes qué tiempo tienes en el Señor. Tú sabes toda la autoridad que te ha dado como hijo de Él. Tú sabes los beneficios que Él te ha dado y lo que te pudo haber dado hasta el día de hoy que no has recibido por tu forma de pensar y de vivir. Te repito, Él se tuvo que meter a la cueva para hablar con Elías. Porque te pregunto, ¿esta es la cueva y Elías se puso en la entradita o se fue hasta el fondo? ¿Tú qué harías? Pues te vas hasta el fondo para que sea más difícil que te encuentren, ¿cierto? Por eso que no hay lugar donde tú te metas que Dios no te pueda alcanzar. Muchas veces darle excusas al Señor como si Dios no supiera exactamente lo que nos está pasando. No es lo correcto. ¿Qué excusa le daremos a nuestro amado Dios? Esa es la pregunta. No, Señor, lo que pasa es que ya después hablo contigo porque no tengo tiempo. No, lo que pasa es que allá no me tratan bien. No, lo que pasa es que yo pensaba recibir y no recibí. No, lo que pasa es que ¿cuál será nuestra excusa? ¿O cuál es la cueva que tú has fabricado donde crees que estás seguro o segura? Esa es la pregunta. Adán, por ejemplo, quiso darle una excusa a Dios cuando Dios le preguntó dónde estaba. ¿Se acuerdan? ¿Qué estaba haciendo Adán? Escondido. Escondido. Moisés también presentó sus excusas cuando fue llamado, ¿se acuerdan? Moisés, vas a ir, soy tartamudo, y dijo toda una recatafila de pretextos. Pero tuvo que cumplir su misión. Y Elías también quería darle su propia excusa. Pero te digo, hermano, hermana, en esta mañana, en el nombre precioso del Señor y con todo el amor de Dios, que no hay excusa que valga ante el Señor. Si Dios te convoca una hora, esa es la hora en que tienes que estar. Si Dios te dice no ves ese lugar, pues ya no vas jamás. Si Él se dice ya no juntes con esa gente, pues no me junto con esa gente. Hay un espíritu en tu vida que te está hablando todos los días, que es la misma voz de Dios. ¿Cuál es tu pretexto el día de hoy? ¿Seguirás en la cueva metido? Dice, aquí estoy protegido hasta que yo venga por su pueblo. Mentira. Porque el día que venga por su pueblo y te saque en la cueva, pues te quedarás. ¿Por qué no os ha llamado para estar en una cueva escondidos? ¿Acaso en una cueva podrás ir a predicar, a cumplir la gran comisión que Él te mandó a hacer o que nos mandó a hacer? Elías respondió en el verso 10: he sentido un vivo celo. Miren, escuchen ustedes. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a la espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿De qué está hablando Elías? ¿No está hablando en sentido de los demás? Él está hablando por el temor que él tenía de morir también. Pero la misión de todos nosotros, hermanos, es que nuestra vida no nos importe, sino cumplir el mandato de Dios. Porque sabemos, haciendo lo correcto ante el Señor, si morimos por eso, estaremos con Él en el cielo en el nombre de Jesús inmediatamente. Eso dice la palabra. El problema no era que Elías estuviese en la cueva, sino el tiempo que llevaba en su condición. Eso es. ¿Cuál es tu condición de vida en esta mañana? Ya habían sobrepasado los 40 días desde que Dios le había dado su provisión y fortaleza, ¿se acuerdan? Cuando envió
cuervos con alimento? Lo que esperaba era una respuesta de fe de parte de Elías. Eso esperaba Dios, una prueba de fe que demostrara en verdad quién era Elías para él, o que era Dios para Elías. El Dios que le había sustentado hasta allí era el mismo Dios que había estado antes con Elías y que estaría con él frente a Jezabel. Amén. Es el mismo. Dios estaba esperando que Elías respondiera, no basado en sus sentimientos o circunstancias, sino en el poder de Dios que le había llamado. Eso es, hermano. ¿Acaso no sabe que tenemos emociones? Por supuesto, Él nos creó. Claro, ¿no quieren ustedes que saben que tenemos sentimientos? Por supuesto, Él es nuestro hacedor. Pero nos añadió un espíritu, el Espíritu Santo de Dios, su misma presencia, para que vivamos con autoridad y con poder en el nombre de Jesús en esta tierra. Y no seamos como los demás. Nos ha llamado a ir adelante, ser cabeza y no cola. Pero nos comportamos como cola por muchos años. ¿Y cuando saldremos? Esa es nuestra cueva. Elías no tenía la intención de utilizar esa cueva como un refugio. No, sino que se acondicionó a ella. Porque él pensaba quedarse allí. Un refugio es un lugar de protección temporal. Sin embargo, Elías ya estaba decorando la cueva. Amén. Ya su pensamiento era, ya había limpiado donde iba a dormir, buscó una piedra, junto a una piedra que iba a hacer su mesita de noche. Amén. Me parece que ya se está acomodando o se ha estado utilizando aquella cueva como un lugar de vivienda. Pero eso no tenía que suceder en la vida de Elías. Esperaba él quedarse allí el resto de su vida hasta que ya nadie lo persiguiera. Y es mentira, hermanos, porque siempre habrá alguien que te perseguirá por tus convicciones, por tu forma de vida, por tu manera de ser, por declarar que tú eres hijo de reyes y señor de señores. Mire cómo está este mundo. ¿Cuánto tiempo llevas en tu condición? ¿Hasta cuándo estarás en esa cueva? Dios está esperando una respuesta de fe, como esperó la de Elías. No pretexto, señores, que los altares, la gente no quiere nada contigo, yo tengo temor. Yo pregunto, ¿y qué tengo que ver con la gente? Porque la salvación, hermanos y hermanas, es personal, no es grupal ni familiar, es personal. Y te ha llamado a ti, y te escogió a ti, como dice Jeremías 1:5, para que tú seas profeta para las naciones. No permitas que el enemigo nuble tu visión, te gane tus sentimientos o circunstancias, hasta el punto de que termines haciendo tu condición tu cueva de vivienda. No es así. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros para que vivir en una cueva. Así es. Tienes que cambiar tu condición de pensamiento, de vida, un cambio de chip completo en tu vida. Estos hombres de los que hablamos de la palabra, como Elías, de los cuales el mundo no era digno, hermanos, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes y por las cuevas. Hebreos 11:38. Así es. Cada uno tuvo su tiempo de temor. Cada uno tuvo su tiempo de falta de fe. Pero fue un tiempo solamente. Porque al final cada hombre y mujer que estuvo errante en los desiertos, por los montes, por las cuevas, culminó su misión, culminó su llamado, culminó lo que tenía que hacer de parte de Dios, porque si Él te llama es por un propósito en tu vida.
Y ese propósito es lo principal que tiene que cumplirse en tu vida en el precioso nombre de Jesús. Amén. Hoy estamos a tiempos, porque tenemos vida, de salir de esa cueva mental o física y decidir, hoy voy a cambiar. Hoy voy a salir a enfrentar las cosas que tuve que hacerlo hace muchos años. Hoy voy a salir y a comenzar a depender de mi Dios completamente al 100%. Hoy sabré que si me odian o me persiguen, es que estoy en el camino correcto en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Que Dios bendiga sus vidas en verdad. Porque Él nos está hablando en este tiempo en que la fe es necesaria que sea demostrada ante todos, empezando por nosotros mismos. Porque Él ya nos añadió esa medida de fe. Y quiero dejarte algo que busques tú. Nosotros los que escuchamos, los que entendemos y guardamos su palabra, somos Mateo capítulo 13, verso 8. Somos Mateo capítulo 13, verso 8. Es lo que somos nosotros. Y tenemos que demostrarlo ante el mundo, ante el Dios Todopoderoso y ante mí mismo, en el nombre precioso de Jesús. Nuevamente digo que Dios bendiga su palabra y los bendiga a ustedes en el nombre de Jesús, a cada uno de ustedes en esta mañana, nombre por nombre. Ustedes que han tenido esta mañana el atrevimiento de ingresar, la valentía de ingresar esta mañana y tomar esta palabra, pues ha sido para ustedes. Amén. Y los que escuchen después también lo será. Bendiciones en este lunes, en verdad, este lunes 15. Rapidísimo, se está acabando el verano sin playa. y no es porque no querramos ir, sino por las condiciones en que vivimos el día de hoy. Muchas bendiciones a ustedes en esta mañana. Que Dios los guarde en todo sentido de la palabra. Buenos días.